Quiero en esta noche comenzar a mirar en el Evangelio de Juan todas las veces en que aparece el Espíritu Santo, lo que dice cada versículo que habla del Espíritu Santo en el Evangelio de Juan, y siempre pues en la versión Reina Valera, empezando desde el capítulo 1, en el versículo 32. Es lo primero que dice el Evangelio de Juan del Espíritu. Dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él, sobre Jesús. Versículo 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender al Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu, con el Espíritu Santo. El capítulo 3, versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Acá no dice Espíritu Santo, dice Espíritu, pero entendemos que es el Espíritu, que necesitamos nacer de nuevo del Espíritu, o sea, ese nuevo nacimiento lo da es el Espíritu Santo, lo da o lo produce es el Espíritu Santo, de manera que es la obra del Espíritu Santo. En el versículo 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El versículo 8 del capítulo 3 dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Realmente una persona, cuando es nacida del Espíritu, tiene al Espíritu, esa persona debería ser movida por el Espíritu Santo, guiada por el Espíritu Santo, y no por sus pensamientos, sus decisiones o por sus emociones, sino por el Espíritu Santo. El versículo 34 del capítulo 3: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Este verso me pone a pensar en que a veces tenemos la tendencia de creer que, y de hecho es algo que se enseña en muchas iglesias, que Dios a uno les da el Espíritu y los llena con el Espíritu y los sobreabunda del Espíritu, mientras que a otros les da solo un poquito, solo unas gotitas. Pero acá dice que Él no da el Espíritu por medida. Se me ocurre que si Él le da el Espíritu a alguien, se lo da sin medida, y que si alguien se lo da, o sea, es como decir que se tiene o no se tiene. No sé, me queda una inquietud. Capítulo 4 dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Acá vemos pues el Espíritu, aunque está con minúsculas, se entiende también que es el Espíritu, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es Espíritu, y los que, dice el versículo 24, y los que le adoran en espíritu con minúscula y en verdad es necesario que le adoren. No quiero entrar en ese dilema de que si está con mayúscula o con minúscula, porque si la Biblia está hablando del Espíritu, está hablando del Espíritu Santo. En ningún momento nos habla un espíritu de otro espíritu. Y cuando está en minúscula no quiere decir que entonces no es el Espíritu Santo. Capítulo 6 dice: el Espíritu es el que da vida, y está con minúscula, y entendemos que es el Espíritu Santo el que da vida. El espíritu humano no da vida. Y acá en el capítulo 6, versículo 6.3, dice Espíritu con minúscula, pero dice que es el que da vida. Entonces entendemos ahí que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Santo Espíritu, que el espíritu del hombre no puede producir vida. La carne para nada aprovecha. Sabemos que la carne se refiere y se entiende
incluso en la nueva versión internacional está como la naturaleza vieja, o la naturaleza caída, la naturaleza de Adán. La carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Bueno, sigue el capítulo 7. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Beba qué? El espíritu es relacionado con el agua y también con el vino. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice que el versículo 39, esto dijo del espíritu que había, ahí donde dice que lo relacionó con el agua. Eso dijo del espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Del capítulo 7 al capítulo 14 no se vuelve a mencionar más al Espíritu Santo. Luego en el capítulo 14, versículo 16, empieza Jesús a hablar del Espíritu y dice en el versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Acá entonces aparece un nuevo nombre para el Espíritu y es Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Versículo 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Vuelvo a lo que de pronto he tocado en algunos otros temas, y es que no todos somos hijos de Dios, o bueno, no todos son hijos de Dios, no todas las personas son hijas de Dios, todos somos creados por Él, pero no todos son hijos de Él, y lo mismo con el Espíritu, porque acá dice que el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, no todos son hijos de Dios. Para ser hijos de Dios hay un requisito y es nacer de nuevo, como está en Juan 1:12. Y no todo el mundo, cualquier persona puede decir que tiene el Espíritu Santo, porque está diciendo acá que el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero hablando de Jesús dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. En el versículo 26 dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El capítulo 15, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, entonces el Espíritu Santo procede del Padre, del Dios eterno. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces vemos que el Espíritu tiene muchas funciones en los creyentes. Dice que Él mora en nosotros y con nosotros. Dice que Él es el Consolador. Dice que es el Espíritu de verdad. Dice que Él es el que nos da testimonio acerca de Jesús. Y dice que Él es el que nos recordará todo lo que Jesús nos ha dicho o ha dicho. En el capítulo 16, el versículo 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. En las personas que no han nacido de nuevo, que no conocen al Señor, la función del Espíritu Santo en ellos es de convencerlos de pecado, de moverlos o guiarlos al arrepentimiento, de mostrarles su condición, su situación y guiarlos al arrepentimiento. Esa sí es la función del Espíritu Santo para aquellas personas que no lo han conocido. Cuando venga, en el versículo 13, el Espíritu de verdad, Él los guiará. Es otra de las funciones del Espíritu Santo, os guiará a toda la verdad. Entonces, si tenemos el Espíritu Santo, no deberíamos preocuparnos porque si estamos caminando o no en la verdad, porque el Espíritu nos va a guiar a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es otra función, hacernos saber lo de Cristo Jesús. Y ya en el capítulo 21, en el versículo 21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros.
ya terminando pues el ministerio, de allá despidiéndose de ellos para ascender al cielo, dice: como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Recibid. Y en el versículo 23, a quienes remitieren los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. Conclusión es que el Espíritu Santo tiene muchas funciones, y que acá, por ejemplo, vemos que no es necesariamente algo estruendoso, aunque sí lo fue en Hechos, cuando cayó sobre los 120. Pero acá vemos una escena en que Jesús simplemente les dice: recibid el Espíritu Santo, y sopla sobre ellos, y literalmente ellos lo reciben. Pero ahí, entre comillas, no pasa nada. Es luego en el Pentecostés que viene este avivamiento y este estruendo donde viene el Espíritu Santo sobre ellos. Pero acá yo creo que está el punto en que no podemos irnos al extremo de que el Espíritu Santo solo se manifiesta de manera estruendosa como en Hechos, y que para una persona saber que es llena del Espíritu Santo tiene que, mejor dicho, vivir una experiencia de convulsión, de caerse, porque acá dice sencillamente que Él les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y más arriba habíamos visto que dice que estará con vosotros y estará en vosotros, en el versículo 17 del capítulo 6, el cual mora con vosotros y estará en vosotros. Yo creería, no tengo tampoco la total seguridad de decir que una persona que no habla en lenguas es totalmente llena del Espíritu Santo, porque de hecho el hablar en lenguas es una evidencia de que alguien es lleno del Espíritu Santo. Pero lo que yo creo que no está bien es catalogar a los creyentes en que porque si hablan en lenguas son totalmente llenos del Espíritu Santo, y que si no hablan en lenguas es porque no tienen al Espíritu, porque es de pronto lo que también se llega a entender o a malinterpretar. Entonces acabo de leer todos los versículos en Juan donde está mencionado el Espíritu Santo.